la clase de refuerzo de lo que tiene que ver con su unidad de enfermería en rehabilitación, ¿sí? Habíamos hablado en las primeras clases sobre la definición y sobre de dónde viene el latín, perdón, de dónde vienen las palabras que son del latín como tal re y habilitus, que quiere decir revolver o realizar algo como tal de hacer, y habilitus, que es habilidad. ¿Qué quiere decir? Volver a tener una habilidad que en algún tiempo determinado, por algunas circunstancias, se pudo haber perdido, ya sea por trauma, discapacidades como tal adquiridas a lo largo de la vida, por enfermedades, ¿sí? O circunstancias como tales, ¿sí? Estas capacidades pueden ser físicas, mentales, sociales, emocionales, educacionales, vocacionales y económicas. Cuando nosotros hablamos que la OMS da un concepto general o un concepto amplio de lo que es la salud, y la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, económico, y no solo la falta, perdón, y no solo la ausencia como tal de enfermedades. Sí, quiere decir que cualquier ente o cualquier punto de lo que hemos estado hablando haga falta o haya la ausencia como tal o la carencia de esto, puede afectar en nuestra salud, y para nosotros poder tener una salud adecuada, nosotros estamos hablando de que tenemos que tener algo integral, algo completo, ¿sí? Siempre va a haber tal vez atenuantes en que nos haga falta uno o haya la ausencia como tal, pero contrarresta o suma algo que existe como tal, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de que existe la falta de alguna de estas, sabemos que cada necesidad o cada carencia, cada ausencia está direccionada a algún profesional especializado como tal para cumplir estas necesidades, que ya vamos a hablar más adelante de cada uno. La rehabilitación en general se encarga de restaurar las capacidades perdidas a causa de cualquier circunstancia de la que hemos hablado, ¿sí? Por ende, más en el país se asocian más discapacidades adquiridas que las que hemos tal vez formado al momento de la concepción, fecundación y nacimiento. Quiere decir que hay más atenuantes de enfermedades, más riesgo cuando hay accidentes, cuando hay cualquier tipo de traumatismo que produzca como tal una limitante o una discapacidad. Bien. Hablamos de los objetivos de la rehabilitación. Ofrecer apoyo a la familia, integrarla cuando es el manejo, ayudar al paciente en su funcionamiento, aumentar la mejora de sus funciones, participar en la recreación y prevenir aumentos de la limitación. Cuando nosotros tenemos orientado o guiado que vamos a realizar una rehabilitación como tal, es un sinnúmero, algo amplio, no algo integral. Nosotros no podemos, como hemos hablado en cada materia, nosotros no nos podemos ir direccionando tal vez a que si existe un limitante físico, va a ser nuestro único eh, punto objetivo para actuar. Existen diferentes puntos a los que nosotros tenemos que trabajar. Cuando tenemos un limitante físico, sabemos que la parte psicológica va a estar afectada. Sabemos que la parte nutricional va a estar deteriorado porque no existe la absorción correcta de nutrientes o no existe una dieta equilibrada en el caso de. Cuando nosotros hablamos de que somos cuidadores o somos enfermeros como tal de un paciente y no estamos 24 horas, tenemos que agregar a este cuidado, que es algo integral 24/7, a la familia. Viene nuestra parte del apoyo familiar, de la educación, del complemento, para poder cumplir y cubrir todas las necesidades que el paciente lo necesite. En el caso de, como hemos hablado, si nosotros tenemos un factor limitante, que es el físico como tal, tenemos un paciente que se va a sentir una carga, que se va a sentir afectado, que se va a sentir inútil, se va a sentir una persona no correspondida al resto de personas, se va a sentir desigual, y nosotros tenemos que actuar mucho, aparte del físico, de toda la rehabilitación o todos los ejercicios que estén indicados, tenemos que irnos direccionando de manera muy objetiva a la parte de la salud mental. Sí, hemos visto de manera agresiva, se podría decir, mucha información sobre la salud mental, que en parte es muy bueno, porque hemos llegado a tener una socialización del riesgo como tal de este paciente. Entonces, la rehabilitación mental es muy importante. No quiere decir que porque yo necesite un psicólogo o necesite una ayuda de un profesional como tal para la parte mental, quiere decir que yo estoy loco. Recordemos que son profesionales que tienen estrategias, tienen dirección, tienen guía y estudio para poder ellos ir
encaminando las necesidades de cada uno, ¿no? Asimismo, cuando nosotros necesitamos un fisiatra, no nos vamos literalmente a un fisiatra general, sino nos vamos a un fisiatra que vaya encaminado a nuestra necesidad. Un ejemplo, necesitamos un fisiatra de, digamos, de columna. Está el especialista. De la misma manera, cuando necesitamos una rehabilitación mental, está direccionado a nuestros profesionales, ¿sí? Entonces, como vemos, los objetivos son algo en general que cada uno va sumando y lo más importante, cada uno va cumpliendo un objetivo que es cubrir las necesidades del paciente. Recordemos que son pacientes muy susceptibles, muy, se podría decir, débil, no necesariamente física, sino en su parte de salud, ya sea mental, social. Es más complicado la reinserción social, la reinserción laboral que se hablaba en las clases, porque existe un limitante, ya sea el lugar donde uno va a trabajar o el lugar a donde uno va direccionado, no existen adecuaciones especiales. Entonces, esa parte de los limitantes se sienten afectados en su parte de salud mental, un ejemplo. Entonces, todo se va sumando, todo se va direccionando para un cumplimiento integral, ¿no? Un equipo de rehabilitación. No necesariamente cuando hablamos de equipo estamos hablando de materiales de maquinaria como tal, ¿no? Un equipo es tanto recurso humano, recurso material, ¿sí? Que conlleva a un grupo multidisciplinario y a un equipo de múltiples estrategias, de múltiples insumos, de múltiples maquinarias. Como habíamos hablado, cada uno va direccionado a una parte fundamental o especial, ¿no? Como vemos aquí los ejemplos, esto es netamente para personas de silla de ruedas, cuando tienen algún problema como tal, de cadera, de pie, tenemos esta parte de aquí cuando los pacientes están operados o están encamados, cuando los pacientes necesitan rehabilitación física de caminatas, cuando los pacientes son hemipléjicos, tenemos una postura y sucesivamente se va cumpliendo todo. Todo esto está encaminado no solamente al hecho de cumplir una actividad, sino el hecho de darle seguimiento. Como habíamos hablado tal vez en alguna parte, un indicador de salud o de calidad de vida nos indica, valga la redundancia, un número o un reflejo, un porcentaje para poder nosotros medir cuál ha sido el cumplimiento de la expectativa o cuál ha sido el cumplimiento específico de ciertas necesidades o expectativas que yo he tenido para ese plan. Ejemplo, yo he tenido un plan de que esta estrategia aquí va a mejorar la circulación de los pacientes, pero de cada 10 pacientes que están realizando esta actividad, 9 me están produciendo coagulopatía. Quiere decir, ese indicador me está reflejando, me está dando a entender de que no está cumpliendo una expectativa y voy a cambiar de propósito, voy a cambiar de estrategia, puedo cambiar incluso de tipos de ejercicio, la continuidad, la secuencia, la manera como se esté dando, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el equipo de rehabilitación completo se va a ir dando cuenta según lo que se va dando, ¿no? Y su objetivo principal es ayudar en cuanto a sea lo posible a nosotros restaurar alguna función que esté ausente en el momento, ¿no? Como lo dice en el texto, buscar alternativas en el caso de tener, ejemplo, cuando nosotros hablamos de que un paciente no puede caminar, pues comenzamos a tener una alternativa. Si no puede caminar de un piecito, porque tiene una hemiplegia, le falta un pie o algo por el estilo. Buscamos una estrategia como las muletas, buscamos como prótesis, buscamos estrategias para que nos ayuden a que esa persona restablezca o regrese su actividad o su funcionalidad que era caminar, ¿no? Un equipo de recursos humanos. Cuando nosotros hablamos de la rehabilitación, tenemos que irnos en mente de que es algo tan completo y tan grande que no se puede ir direccionando a un solo profesional. Como habíamos hablado, tal vez en algunas instituciones solo existe el médico, la enfermera, el auxiliar, el tecnólogo, quien sea de la parte de enfermería y el médico, de la especialidad que sea. Viene el médico ya especialista, direcciona las actividades y nos toca cumplir al personal que existe. Cuando nosotros tenemos tal vez actividades específicas, escritas, detalladas, nosotros podemos irnos relacionando a algo. Un ejemplo, la fisiatría, ¿sí? Es algo que nosotros podemos apoyar y nos podemos trabajar como tal, investigando, conociendo, estudiando, tal vez como yo les digo, cuando hay ejercicios
o actividades escritas específicas que nosotros tenemos que cumplir. Pero cuando estamos hablando de que hay una necesidad como tal, porque hay la ausencia de alguna función o alguna o algo está fallando en la parte especial que yo no conozca. Un ejemplo, cuando yo estoy hablando de una terapia de lenguaje, mi estudio no se ha ido encaminando a eso. Cuando yo estoy hablando de una parte emocional, yo puedo hacer acompañamiento, una escucha activa, consejería, pero la parte de la salud mental tiene un especialista como tal que ha estudiado todos esos procesos, ha encaminado, incluso cuando ya ven los psicólogos como tal, que hay un proceso complejo, hay un proceso que necesita medicamentos, que necesita tal vez mejorar su estado emocional, ya no solo con terapia, él también va a ir direccionando al especialista, que es el médico psiquiatra, para la necesidad ya sea de medicamentos, se podría decir actividades específicas que él envía, entre otro tipo de cosas, incluso estudios más complejos, ¿sí? El equipo de rehabilitación siempre va a ser algo grande, va a ser un multidisciplinario, van a haber diferentes tipos de profesionales y que nuestra obligación y nuestra rama de enfermería es actuar dentro de nuestro proceso como tal. Como les digo nuevamente, tal vez lo que está escrito, lo que está detallado, con actividad, con cantidades, con todo. Para mejorar movilidad, para evitar complicaciones. Si nosotros tenemos pacientes, de ejemplo, que están con hemiplegia, cuadriplegia, tenemos pacientes que están encamados, pues nosotros ya sabemos que la movilidad continua, el cambio de posición, las reglas de oro de enfermería, ¿no? Cambio de posición, lubricación de piel, evitar que las sábanas estén arrugadas, evitar objetos, la cama siempre abajo para evitar caídas, evitar complicaciones que pueden llevar a no solo tener la morbilidad presente, sino a una enfermedad agregada, ya sea por infección, que pueden llegar a sepsis como tal, caídas de los pacientes, complicaciones de las tromboembolias, producir coágulos por la falta de movilidad o la falta de actividad física, ¿sí? Eso es nuestro trabajo, pero cuando ya conlleva a algo más grande, a algo que no está dentro de nuestras competencias, nosotros tenemos que saber direccionar, ¿sí? La idea, como hemos mencionado, de la rehabilitación es reintegrar a esa persona en lo más pronto o en lo más rápido posible para que sea algo, se podría decir algo completo ese paciente, no se sienta limitado, no se sienta aislado. Si en alguna parte ustedes ya vieron enfermería y en pacientes con discapacidad, un objetivo principal de los programas para atender pacientes con discapacidad es reinsertar a esos pacientes a la sociedad, reinsertar esa parte laboral, a esa parte social, porque eso conlleva una mejoría incluso de la calidad de vida, de lo que se habló en la última clase de los indicadores de salud. El hecho de yo sentirme parte de un proceso o parte de una actividad, sentirme funcional, sentirme activo, va a mejorar incluso mi estado de confort. No me voy a sentir una carga, no me voy a sentir limitado, no me voy a sentir disfuncional, ¿sí? Ya. Cuando nosotros topamos el tema de la rehabilitación o del papel importante de la enfermería en la rehabilitación, tenemos que hablar de lo más, se podría decir, más actual o lo que más hacemos de manera constante, ¿sí? Que es la prevención de complicaciones. Cuando nosotros tenemos pacientes que necesitan rehabilitación, tenemos que ir encaminado específicamente a la necesidad actual. Luego va agregando todo lo que hemos hablado de la parte psicológica, la parte social, entre otro tipo de cosas. Si nosotros tenemos un paciente, digamos, que tiene una prótesis, digamos, en el pie, ya, está sentando en la prótesis la pierna, ¿sí? Porque de la rodilla para abajo no tiene y existe la prótesis. Sabemos que ese paciente está colocando todo el peso en esta prótesis. Sabemos que van a haber complicaciones de circulación, van a haber complicaciones de cizallamiento porque va a estar en constante fricción, va a haber problemas de coágulos en algunas situaciones por el mismo problema de circulación, riesgo de circulación, riesgo de infección por la falta de circulación o por la falta de un adecuado manejo del muñón o un inadecuado manejo de alguna cicatriz o alguna herida como tal en el lugar. La humedad,
todo conlleva a un riesgo de todo lo que hemos hablado, cizallamiento, fricción, circulación, humedad, temperatura, entre otro tipo de cosas, ¿no? Si nosotros ya sabemos que algo está produciendo una circulación adecuada, una temperatura adecuada, tenemos que actuar ahí. Muy aparte de la salud mental, de la salud social, nuestra actividad de enfermería principal va a ser prevenir complicaciones. ¿Cómo vamos a mejorar esto? Con actividades. ¿Cómo le puedo decir al paciente? Usted que tiene eso, usted sabe que el presionar el peso en un cuerpo extraño tantas horas va a impedir una circulación adecuada, va a evitar una temperatura correcta, va a aumentar el riesgo de lesión en la piel. Entonces vamos a hacer que usted constantemente esté lubricándose, cada 1 o cada 2 horas, lo máximo cada hora, va a tratar de que no haya peso en esa zona, descansar para que haya una circulación adecuada, se va a dar masajes, va a dar una circulación correcta, va a quitar tal vez objetos, tal vez a veces ponen esponjas, a veces ponen más ropa para evitar el dolor o la presión directa hacia la prótesis, va a soltar, va a retirar la tela, va a retirar algún elemento como tal extra que nos ayude eso a mejorar la estadía como tal de esa zona, ¿sí? Es igual cuando tenemos pacientes que están postrados o que están encamados. Cuando nosotros tenemos pacientes que están limitados, que tienen falta de movimiento por cualquier circunstancia, hemiplegia, paraplegia o alguna otra circunstancia que le impida al paciente levantarse, van a existir los cambios de posición. Nosotros ya sabemos que cada 2 horas tenemos que cambiarlo estrictamente. Si nosotros tenemos pacientes que tienen hemiplegia, cuadriplegia, sabemos que esa piel debe de estar íntegra, debe de estar 100% lubricada, debe de estar a una temperatura adecuada, no debe de haber humedad, no puede haber una sábana arrugada, no puede haber un objeto que pueda impedir que haya una circulación adecuada o esté presionando esa piel, y lo que va a impedir es una circulación adecuada y una muerte por desoxigenación de ese lugar, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido, digamos, una hemiplegia o una cuadriplegia y solo no mueven, perdón, o están ensillados, no encamados, nosotros sabemos que no podemos tenerlos más de 2 horas en la misma posición, en la misma silla, sin cambios constantes de posición, porque el peso va a recaer en el sacro, en el peso va a recaer donde se encuentra como tal de manera, se podría decir, sostenido el peso, que es en la parte del sacro, de los glúteos, y el riesgo de lesiones por presión por la posición continua o a largo plazo de esa zona va a afectar. Entonces sabemos que cada 2 horas tenemos que liberar presión de ese lado. Muy aparte de la lubricación y todo, tenemos que liberar la presión, porque nada me sirve yo hidratar y nuevamente sentarlo. Va a haber la presión como tal, no va a mejorar la circulación y el riesgo de lesiones por presión es alto, ¿sí? Aplicación de los planes de cuidados de enfermería con intervención en la atención de la piel, lo que hemos hablado. Posición, técnicas, traslado, atención de vejiga, intestino, nutrición. Aquí vamos a detener la parte de nutrición. Siempre se ha mencionado en todas estas clases que de nada me sirve una rehabilitación completa, con actividades correctas, con ejercicios continuos, adecuados, oportunos, si yo tengo una nutrición inadecuada. Cuando nosotros manejamos pacientes que tienen una actividad diferente a la de un paciente que tiene todas sus funciones correctas, sabemos que la necesidad proteica va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una actividad que estamos quemando continuamente nuestras reservas o nuestros carbohidratos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos una nutrición más alta en proteínas que en carbohidratos, porque nosotros necesitamos energía, pero no necesitamos quemarla, porque no la estamos quemando. Vamos a realizar ciertas actividades, pero no es lo mismo una actividad continua, un caminar, un correr, un trotar, alguna actividad específica, a realizar unos ejercicios ya sea activos, pasivos, que eso va a quemar de manera menos alta, van a ser pequeñas, van a estar fraccionadas, de la misma forma, no va a ser de la misma forma, perdón, que un paciente que tenga todas sus funcionalidades. Entonces, los carbohidratos van a ser bajos
y las proteínas van a ser altas para que ese paciente tenga energía, recupere la fibra muscular, recupere esa tonalidad muscular y así pueda realizar actividades y se sienta con más energía, ¿no? Cuando hablamos del apoyo psicosocial, nosotros hablamos los temas tan importantes que es la salud mental. Nosotros no podemos dejar a un lado la educación o la salud mental como tal, porque es algo tan complejo que si nosotros aislamos la salud mental de una rehabilitación, el paciente puede llegar a etapas de depresión, de ansiedad, todo lo que de auto llamarse o de auto sentirse, como lo que habíamos hablado hace un momento, ser inútil, ser una carga, ser insuficiente, no aumentar a la sociedad, sino restar, entre otro tipo de cosas. Entonces, ese apoyo y esa ayuda psicosocial es tan importante para ayudar, incluso a motivar y sentirse en mejor un confort. Cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido limitantes, solo el hecho de a veces lastimarnos de algo y no cumplir una función, uno se siente a veces inútil o se siente ineficaz. Ahora agreguemos las funciones importantes como no caminar, no hablar, no poder cargar algo, suma tanto y hay una afectación mental, psicológica, que no podemos dejar pasar o no podemos dejar de un lado, porque esto conlleva, incluso puede llevar a parte de suicidios, aparte de intentos autolíticos, que son intentos de suicidarse, ¿sí? La educación del autocuidado. Cuando nosotros tenemos pacientes que son dependientes de segundas y terceras personas, es tan importante, si el paciente tiene cierta autosuficiencia en realizar ciertas actividades higiénicas como tal, que van a permitir que su organismo o su cuerpo como tal se encuentre limpio, tenemos que fomentar ese autocuidado. Cuando nosotros nos bañamos, todos los días, dos o una vez al día, sabemos que nuestro estado de higiene como tal va a mejorar, ¿no? Porque eliminamos toda la secreción, sudoración, entre otros. Cuando nosotros tenemos pacientes que necesitan el cuidado como tal de segundas y terceras personas, tenemos que agregar que debe de hacer una higiene diaria, oportuna y correcta. ¿Qué quiere decir? Diaria no todos los días como tal, una, dos veces al día. La higiene como tal de la parte perineal debe de ser como mínimo 3 veces al día. Recordemos que hay pacientes que no se movilizan, la sudoración está continua, la exposición a fluidos es más recurrida. ¿Por qué? Porque ellos no, a veces no controlan las esfínteres, no hay una limpieza adecuada tal vez al momento de determinar sus necesidades y el riesgo de humedad, de infección, de acumulación de bacterias existe. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que son encamados, que son postrados y necesitan ese cuidado, tenemos que realizar de manera diaria y de manera oportuna. ¿Qué quiere también decir oportuna? Perdón, sí, oportuna y que sea correcta. ¿Qué quiere decir correcta? Que lo hagamos bien. Hay muchos cuidadores que aprenden de la familia o que aprenden de otras personas que han trabajado y realizan actividades inadecuadas. Un ejemplo, cuando tenemos pacientes que son mujercitas, la limpieza ya sabemos que es de arriba hacia abajo. Hay personal como tal de apoyo o personal que está en el cuidado de familiares, de ejemplo, que realiza la limpieza al revés, de atrás hacia adelante. El riesgo de infección es altísimo porque yo estoy trayendo las heces hacia el conducto vaginal o hacia el conducto urinario, ¿sí? Cuando yo realizo, digamos, un baño, no hago la técnica adecuada, no comienzo de la parte cefalocaudal, voy a las extremidades, voy a la parte abdominal, luego termino con las extremidades inferiores, luego voy a la parte perianal, luego voy a la parte de la espalda y a lo último el recto y el ano. Cuando yo no realizo ese procedimiento como tal de paso en paso para siempre comenzar de lo más limpio a lo más sucio para que no haya el riesgo de contaminación, porque si yo empiezo de lo más sucio y me voy a lo más limpio, si no hago una adecuada estrategia o técnica, yo puedo contaminar otras zonas. Cuando no se realizan estas actividades, si no es de manera correcta, voy a producir una infección. Digamos, he realizado toda la técnica, pero no sé qué de manera adecuada al paciente. Cuando yo no sé cuál paciente y el paciente, porque necesita de mi cuidado, tampoco puede
realizarlo o no lo realiza, existe el riesgo de acumulación de bacterias o algún microorganismo. Los más comunes son bacterias y hongos. Entonces, de nada me sirve yo realizar una actividad súper completa, súper adecuada, oportuna, pero yo no seco de manera adecuada y lo que voy a ayudar es a qué? A que los microorganismos crezcan en esta zona. Y cuando pasa eso, claro, el paciente de por sí ya tiene una morbilidad, ya sea una dependencia por paraplegia, hemiplegia, lo que sea. Yo le voy a agregar una infección o un riesgo de infección, ya sea local, séptico, dispersada, entre otro tipo de cosas. Entonces, no puedo arriesgarme a esto porque de por sí el paciente, como ya habíamos hablado, es muy vulnerable. ¿Sí? Recuerden que la dieta, el cuidado, la actividad, influye mucho a su vulnerabilidad. El paciente ya es vulnerable y le agrego aún más otro. ¿Sí? Le agrego otra enfermedad, una infección, una lesión por presión que termina en infección, entre otro tipo de cosas. Entonces, es tan importante estas actividades de enfermería y este papel de enfermería para yo poder evitar complicaciones a futuros, ya sea a corto o largo tiempo, que pueden llegar a ser parciales, que pueden llegar a ser temporales, que pueden llegar a ser definitivas. Hay pacientes que terminan, cuando nosotros no hacemos los movimientos adecuados, no hacemos tanto movimientos activos, pasivos, no realizamos actividad con el paciente, no controlamos que hay una buena nutrición, no controlamos una dieta adecuada al paciente, pueden conllevar a coagulopatías que pueden terminar incluso con la amputación de un miembro. Y como nosotros sabemos que no hay una circulación adecuada, no hay una dieta correcta, esa amputación puede llegar a una complicación extra que no se cierre bien la herida, infección de la herida, evisceración, si es que en algún lugar se generó alguna herida y están vísceras, se pueden eviscerar, no se cierran, no se cicatrizan, entre otro tipo de cosas. Entonces es tan importante un accionar adecuado, oportuno, ¿sí? De la enfermería porque vamos a evitar todas estas situaciones, ¿sí? Y la educación. Recordemos que nuestro cuidado siempre va a estar mientras nosotros estemos presentes, pero hay pacientes que, en el caso de, digamos, nosotros trabajamos en algún lado y estamos trabajando con pacientes que necesiten cuidados especiales de nosotros, que sean dependientes de segundos y terceros. Listo, vamos a hacer nuestra actividad, el otro personal va a continuar y así sucesivamente. Pero cuando estamos manejando a pacientes que están en casa o ya se van de alta o tal vez a mí siempre me guiaron en trabajar con pacientes así o siempre mi formación ha sido así. Si yo tengo que educar a la familia o al personal que se va a quedar y en el momento de que yo no estoy para que mis cuidados sean continuos, porque como hemos hablado, si yo he realizado en el día muy bien una limpieza correcta, una higiene adecuada, todas mis actividades van a ser excelentes, pero yo trabajo hasta las 5 de la tarde. Lo que queda de la tarde y la noche no le van a cambiar el pañal oportuno, un ejemplo. Le dejan el señor, la señora hizo deposición, hizo pipí, 6 de la tarde, pero como el personal o el familiar está ocupado, no está haciendo adecuada este cuidado y dice, bueno, yo le cambio siempre el pañal a las 10 de la noche y en la mañana, listo. O a veces no en la mañana porque ya viene la cuidadora o el cuidador. Todo eso se va en contra de todos mis cuidados especiales. De nada me ha servido yo realizar una buena limpieza, una buena higiene, un buen secado, si durante el día, perdón, la noche lo tuvieron con deposición, con una diuresis, no le cambiaron de posición. Entonces, no puedo yo contrarrestar todo el daño que ya tal vez esté causado. No me va a servir de mucho yo realizar todos mis cuidados si yo no estoy educando de manera continua a la familia, al cuidador o al otro profesional que se queda en la noche. Se debe dar continuidad para que eso sea efectivo. De que se tiene que cumplir los procesos, se tienen que cumplir en el horario que sea para evitar complicaciones. Entonces yo tengo que fomentar que se dé con horarios, que sea oportuno y que sea correcto para no eliminar o no disminuir la efectividad de todo el trabajo que se ha hecho en otros horarios, ¿sí? Ya. En esta parte de aquí habíamos hablado mucho que los pacientes adultos mayores son uno de los pacientes a los que más nosotros agregamos un limitante. Cuando tenemos pacientes
que tienen cierta determinada edad, lo que nosotros hacemos es solitos autolimitarlos. Nosotros le decimos, no es que tú no puedes, no es que tú no tienes que caminar, no es que tú no tienes que levantarte. Los pacientes comienzan a perder ciertas funcionalidades, ciertas actividades, ciertas pericias en ciertas actividades, porque nosotros les hemos limitado. Un ejemplo, cuando el paciente ya tiene determinada edad y dice que le duelen las articulaciones, hay pacientes familiares, perdón, que, bueno, comprémosle la silla de ruedas y lo empiezan a cargar en silla de ruedas y el paciente, por comodidad, ya sea por la edad, ya sea por sentirse especial o sentirse, se podría decir, que lo cargan, que lo llevan a todos lados y evitar hacer fuerza, se queda postrado en una silla, ya no desea caminar y va a aumentar tal vez incluso la parte psicológica de ellos, decir, no, es que necesito que me lleven en silla de ruedas. Entonces nosotros limitamos y eso se da en la vida diaria y ustedes van a trabajar con muchos pacientes adultos mayores y ustedes se van a dar cuenta de que eso es el día a día. Entonces nosotros tenemos que intervenir en esa parte tan importante de no limitar al paciente. Si el paciente puede comer por sí solo, que él se alimente. Tiene que levantar sus manitos, realizar los movimientos, porque incluso el mismo hecho de tener actividad como tal en sus articulaciones va a ayudar a que permita esa movilidad, esa elasticidad y esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, no nos evitemos de esas funciones específicas, no nos evitemos limitar a los pacientes, no logremos que haya pacientes que nosotros quitemos esas actividades o esas funcionalidades, porque es un daño que nosotros causamos al paciente, ¿sí? Ya, aquí nuevamente hablamos de las funciones de enfermería, ¿no? Prevenir, promover y todo lo que ya habíamos hablado, ¿sí? La educación del autocuidado, que también ya les acabé de mencionar. ¿Cuál es el objetivo principal? Mejorar la calidad de vida, ¿no? Para evitar que no hayan complicaciones. Siempre recordemos eso. Es algo complejo, algo completo, que va a evitar complicaciones de los pacientes. Habíamos hablado en temas muy importantes y muy específicos en dos unidades diferentes que hablaba del tono y del dolor articular o de la actividad articular como tal. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen o necesitan una rehabilitación física, siempre recordemos, todo nuestro trabajo, la nutrición, y ahora nos vamos con algo específico. Cuando nosotros hablamos de una rehabilitación articular, nosotros nos vamos a mejorar la funcionalidad del hueso. Vamos a mejorar la funcionalidad muscular, que es la fuerza como tal que ayuda a movilizar el peso completo como tal, el peso muerto de los huesos. Cuando nosotros evitamos el mover, evitamos también que ese músculo se dañe y se recupere al mismo tiempo, ¿no? Si nosotros tenemos músculos que necesitan tal vez lesionarse para poder recuperar su fuerza, se lo debe de realizar. Pero ¿cómo nosotros podemos mejorar esa funcionalidad muscular? Tenemos, antes de realizar cualquier actividad, siempre vamos direccionado a un diagnóstico, ¿sí? Hay diagnósticos que ven la actividad eléctrica del músculo, la funcionalidad como tal del músculo, para poder nosotros actuar. Cuando nosotros tenemos fibras musculares muertas, se activan o regresa su actividad como tal funcional adecuada, ya sea con actividad eléctrica impulsada con un insumo o un equipo especial que envía ciertas ondas eléctricas, cierta electricidad como tal a reactivar. Eso, como se realiza un diagnóstico previo, también se realiza un tratamiento o una indicación específica de acuerdo, porque eso va con voltajes, de acuerdo a la necesidad como tal del músculo, ¿no? Se realizan actividades. Nosotros sabíamos que va a depender mucho de la tonalidad, de la resistencia como tal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del tono muscular, sabemos que es el grosor del músculo como tal. ¿Cómo se encuentra el músculo? Cuando hay músculos muy flácidos, muy delgados, por diferentes tipos de situaciones. Habíamos hablado que existen pacientes
postrados en cama que han estado mucho tiempo, ha habido inactividad muscular total porque incluso no se realizaron movimientos activos, no realizaron ni siquiera movimientos pasivos. ¿Cuál es la diferencia de los movimientos activos y pasivos? Los activos es lo que realiza el paciente, ya sea con poca o mucha fuerza muscular. Pero cuando hablamos de movimientos pasivos, es cuando el profesional de salud lo hace. Cuando nosotros tenemos pacientes en terapia intensiva que están sedados, la rehabilitación física o la terapia, perdón, en esta parte es terapia porque no vamos a recuperar porque todavía está dormido el paciente, pero la terapia física es tan importante para cuando el paciente se despierte, la rehabilitación sea efectiva. ¿Por qué? Porque el tono muscular va a mantenerse, pero como no se logra o tal vez no se cumple el proceso como tal de mantener una buena tonalidad muscular, al momento del despertar no se cumple una efectividad completa o una efectividad ideal para recuperar esa actividad funcional al momento de nosotros activar una rehabilitación. El paciente se despierta, comenzamos con las indicaciones de rehabilitación, pero como nunca hubo la actividad pasiva como tal, se va a tardar y la funcionalidad va a disminuir. Ya no va a haber una rehabilitación adecuada, oportuna, porque se va a tardar en funcionar. Cuando nosotros hablamos de una resistencia, hablamos de pacientes despiertos que van a ir aumentando según la actividad que se realiza, ¿no? Si nosotros tenemos un daño de un músculo, ya se empieza a hacer actividades, rehabilitaciones que van a ayudar a recuperar un tono muscular, comenzamos con una resistencia. Tal vez hoy yo eh, podía caminar 10 minutos. Ya en esta ocasión solo logré 10, en la próxima voy a lograr 11, en la próxima voy a lograr 13 y así sucesivamente hasta llegar a una resistencia muscular que el músculo como tal permita mantener más tiempo esa actividad física. Y es lo ideal. Lo ideal es aumentar sin llegar a lesionar, ¿sí? Sin llegar a dañar al músculo. Existen microdaños que recuperan las fibras musculares como tal, ¿no? Pero cuando hay daños, hay desgarros, existe el más afectar como beneficiar, ¿sí? Cuando hablamos de una fuerza, sabemos que es la capacidad total de tal vez sostener, alzar, no sostener, perdón, alzar como tal o elevar algún peso como tal. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros vamos tal vez al gimnasio, nosotros comenzamos con una fuerza muscular leve, ya aumentamos con unos 5 kilos y luego vamos aumentando 10, 15, 20 de acuerdo a nuestra continuidad, a nuestra constancia, a nuestra fuerza, a nuestra resistencia. Va a ir variando y se va a ir elevando a llegar a un punto donde nosotros podamos cumplir una expectativa tal vez. Entonces, de la misma manera se comienza con estos pacientes. Se inicia para que tengan una fuerza muscular con algo pequeño, con un peso leve, luego se va aumentando un peso moderado y así se va logrando recuperar la fuerza muscular como tal. Digamos, un paciente adulto de tantos kilos perdón, de tanta talla, de tanta edad, debería, digamos, alzar 20 kilos sin problema. Entonces, al momento inician con 5 kilos, nosotros sabemos que su fuerza muscular está muy baja. Habían unas escalas que hacíamos contra la gravedad, que el paciente se mantenga, pero no tiene fuerza muscular y cae. No hay ni siquiera una fuerza para mantenerlos contra la gravedad, que es lo que más hacemos nosotros. Nosotros nos paramos en contra de la gravedad. Si no tuviéramos una fuerza, pasáramos acostados en el piso. Pero como si tenemos una fuerza, estamos en contra de la gravedad, nos levantamos. Entonces, de la misma manera hay una resistencia. Nosotros no podemos estar de pie 24 horas al día, ni siquiera 2 horas, 3 horas. Pasa un determinado tiempo donde nuestra resistencia va a disminuir o se va a aplacar porque ya nuestra fuerza como tal de resistencia va a disminuir y vamos a necesitar un reposo para recuperar esa fuerza, ¿sí? La resistencia va variando en cuanto a tiempo igual. No es lo mismo estar de pie con un peso a estar de pie sin peso agregado, ¿sí? Entonces, son actividades que nosotros vamos viendo que se van agregando a nuestra funcionalidad para cumplir una rehabilitación adecuada, ¿no?
Cuando nosotros hablábamos de los músculos, siempre asociemos a una buena dieta adecuada. No necesariamente suplementos, como habíamos hablado de que, claro, van al gimnasio y les dan los tarros de proteínas. Esos tarros de proteínas, si no se alimentan, perdón, si no se absorben de manera adecuada, si no se ingieren antes, antes de una actividad física que va a quemar o va a absorber todas esas proteínas, pueden producir un daño renal por la urea, la crea, lo que tienen aumentado como tal ellos. Entonces, nosotros vamos a tener una dieta correcta, adecuada, alta en proteínas. Ya sabemos que las proteínas se encuentran en las carnes, ya sea rojas, blancas, de preferencia que sean mejor blancas, que es pollo y pescado, porque su absorción va a ser más eficiente, más rápida y no va a producir daños como tal, ¿sí? Cuando hablamos de que hay un daño articular, siempre asociemos a que si no se realizan actividades de rehabilitación, la elasticidad de esas articulaciones se va a perder. Una articulación es la unión entre un hueso y el otro y un sinnúmero de componentes. Habíamos hablado de la cápsula sinovial, de ligamentos, del líquido sinovial, del espacio como tal que existe, de los cartílagos. Entonces, cuando hay alguna falla de alguno de estos, vamos a perder la movilidad, la circulación, el adecuado elasticimiento, el adecuado relajación, contracción, entre otros tipos de cosas. Cuando no existe la rehabilitación de estas específicas situaciones, nosotros vamos a ponernos rígidos. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar a los pacientes así? A los pacientes con artritis y artrosis. Artritis es la inflamación de las articulaciones, ¿sí? Y la artrosis es el desgaste como tal de alguna parte específica de la articulación, ya puede ser de los ligamentos, del cartílago, entre otro tipo de cosas. Cuando pasa esto, como no va a haber una adecuada lubricación, una adecuada tonalidad, una adecuada fuerza por los ligamentos, un adecuado sostén porque no tenemos el cartílago, hay dolor. Primero, calmamos el dolor y luego todas las actividades específicas. Pero ¿qué pasa? Pacientes que solo se calman el dolor y no realizan la rehabilitación. Pasa mucho en pacientes con artrosis y artritis. Les alivian el dolor, se acostumbran a no tener dolor, pero no se acostumbran a rehabilitar sus movimientos, rehabilitar su funcionalidad a las actividades que anteriormente tenían y ahora ya no las están cumpliendo. Un ejemplo, antes caminaban sin problemas, subían escaleras y bajaban. Comenzaron con un desgaste de articulaciones, ya sea por artrosis, ya sea por daño de ligamento, de cartílago, entre otros. Existe el dolor, dejan de subir escaleras y comienzan a subir, un ejemplo, en ascensor. Cuando realizan estas actividades, han perdido la funcionalidad por el dolor. Calman el dolor, pero evitan recuperar esa funcionalidad. Ya no tenemos la funcionalidad y ¿qué hacemos? Solo acomodarnos a nuestro actualidad, nuestro confort. Listo, ya nos van a llevar en silla de ruedas, no realizo ninguna actividad. Entonces, no podemos causar de que esos pacientes no recuperen su movilidad. La idea es aliviar el dolor, eliminar el dolor, pero sugerir, insistir que no se olviden de la rehabilitación física para no producir una rigidez articular, porque es lo que más se ve en ese tipo de pacientes. Les mandan un sinnúmero de actividades a realizar en casa. Ustedes van a ser parte de que se cumpla eso, tal vez incluso en pacientes hospitalizados. Les empiezan a mandar ejercicios activos, pasivos, que agarre esto, que alce esto, que mueva esto, vaya a la piscina, realice esto, pero hay pacientes que no lo realizan. Entonces, nuestro actor de enfermería es la recomendación continua, la insistencia, incluso hasta la persecución a veces de que los pacientes deben de realizar eso. No es solamente aliviar el dolor y listo. O existe que los pacientes de artritis y artrosis, cuando hay desgaste como tal de cierta articulación específica a veces, digamos las rodillas por el peso, hay pacientes que de cierta talla ya deben de pesar cierto peso. ¿Qué hacen los pacientes? Les dan medicamento para el dolor, continúan con sus medicamentos, pero nunca bajan de peso.
De nada me sirve aliviar el dolor si la fuerza que existe en ese peso de esa articulación va a seguir desgastando el cartílago, va a seguir dañando la articulación y no se va a beneficiar a más que un dolor. Llega algún momento de que ya el medicamento no le va a hacer efecto por la larga estadía, las dosis altas, la mala absorción, una falla renal, entre otro tipo de cosas. Entonces, ya no va a servir de nada tampoco el del dolor, no va a servir de nada agregarle más analgésicos y vamos a llegar incluso a procedimientos quirúrgicos, a procedimientos que ya conllevan un sinnúmero de complicaciones más. Digamos, los traumas, cuando existen pacientes que se han golpeado, pierden la cápsula sinovial, el líquido como tal, realizan las infiltraciones, los tratamientos quirúrgicos, todos. Les mandan a hacer actividades específicas, una buena alimentación, evitar el peso, algo en específico. Realizan solo el ejercicio, cierto medicamento, pero no hay una dieta adecuada. No se recupera de manera pronto el calcio, el cartílago, el colágeno para producir una recuperación de ese cartílago, ¿sí? O de alguna falla especial de la articulación. Entonces, todo se va contrarrestando porque no se cumple algo completo. Entonces, nosotros tenemos que ser partícipes de que eso se cumple. Si tienen pacientes o tienen familiares o están de cuidadores o van a trabajar o ya trabajan con pacientes que se ha indicado rehabilitación, se debe de cumplir de manera integral para que haya una recuperación pronto, no se olviden de sus funciones, para que haya una vitalidad, para que ese paciente esté incluso en un estado de confort completo, ¿sí? Cuando habíamos hablado de la última clase de los indicadores, la idea es que se haya reflejado toda la rehabilitación en números adecuados. ¿Por qué? Porque si yo envío tratamiento, yo envío, hablando como tercera persona, un médico, yo envío medicamento, yo envío una dieta, yo envío un ejercicio, tengo que ver que eso que yo he mandado haya cumplido algo para incluso llevar a resultados. Ahora, de nada me sirve yo mandar medicamento, pero el resto no se cumple. Yo mandar actividad de rehabilitación y no lo cumplen, van y no es subsecuente. La idea de toda una rehabilitación es que el indicador al final sea mayor el número de efectividad o de la expectativa que se ha querido lograr con esos pacientes para así repotenciar, mejorar o mantener ciertas actividades. Recordemos que esa es la función de una rehabilitación, recuperar todo o mantener una estabilidad funcional, recuperar una función perdida, recuperar tal vez esa integración social, esa integración laboral, educativa, emocional, para que el paciente pueda sentirse bien, completo y parte de una sociedad, ¿sí? Incluso han creado tantas estrategias como vemos aquí en la imagen, prótesis, sillas de ruedas, incluso ahora los pacientes hemipléjicos, parapléjicos, sea en países desarrollados como tal, se crean sillas de ruedas que permiten que el paciente con ciertas actividades se levante y esté recto, incluso hasta para estar en una conversación a la misma altura, porque recordemos que el mismo hecho de yo estar en una silla de ruedas y alguien estar de pie es una situación primero incómoda, segundo disfuncional porque yo me siento inferior, ¿sí? Entonces, todo eso se va relacionando o ustedes están dándose cuenta que todo se va estructurando para que los pacientes se sientan integrados, no se sientan aislados. Los pacientes no se pueden, perdón un ratito, los pacientes no se pueden sentir menos, no se pueden sentir aislados o no se pueden sentir reprimidos por ciertas circunstancias. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de eso, parte de que se cumpla para recuperar, parte de que se cumpla para evitar complicaciones a largo, corto plazo, que como hemos hablado pueden conllevar incluso una muerte. Una tromboembolia eh, lastimosamente la tromboembolia no se diagnostica de manera pronta, se diagnostica cuando ya hay la falta de circulación a algún lado o hay una parada cardíaca, cuando ya digamos, pasó en el pie y el pie ya está helado a diferencia del otro pie, ya sabemos que algún coágulo tapó la circulación adecuada de esa extremidad y pudo producir a una coagulopatía o una isquemia como tal esa pierna y a veces termina en amputación en la mayoría de casos. Y cuando hay una tromboembolia pulmonar, pues el paciente va a terminar en una parada cardíaca. Va a terminar en un paro cardíaco que puede llevar a recuperarse,
como tal, aunque las tromboembolias son más complejas, como puede llegar al paciente que fallezca. Entonces, las complicaciones no solo son sencillas, son muy graves, así como hay complicaciones leves que tal vez yo puedo recuperar parte del daño, hay complicaciones que yo no puedo recuperar. Por eso es muy importante todas las actividades, cambio de posición, una buena higiene, las actividades activas, pasivas, la rehabilitación, no solamente recordemos que es lo físico, sino también lo social. Si nosotros vemos a un paciente que está con un problema emocional, o vemos que está con ansiedad, que está con tristeza, que tiene sus emociones complicadas, que hoy lo vemos alegre, más tarde ya lo vemos triste, tenemos que tratar de sugerir o direccionar o encaminar a un apoyo psicológico, emocional. La salud mental es uno de los indicadores más altos en suicidios, así que no descuidemos esa parte emocional que ayuda a que el paciente tenga un confort y una calidad de vida, ¿sí? Igual como cualquier paciente general, ya sea que tenga una discapacidad, un limitante o no, la rehabilitación psicológica es muy importante cuando es oportuna, cuando es detectada de manera pronta, ¿sí? Recordemos que la ayuda de un psicólogo o la consejería o la parte de una consulta no es estar loco, sino necesitar a veces un apoyo como tal extra, que tal vez no conoce nuestra realidad, pero conoce de las estrategias para afrontar ciertas situaciones de la vida, ¿no? Listo. Eso es todo de las clases que hemos tenido. Espero haber cumplido ciertas expectativas, que conozcan ciertos conocimientos. Recuerden que, bueno, tienen mi contacto, cualquier cosa sobre las clases, no se olviden, me escriben nomás. Si tienen alguna duda de las tareas, si no me equivoco, es hasta la otra semana la mayoría de tareas. Igual para los exámenes traté de hacer las preguntas, y esta vez me tocó hacer las preguntas a mí súper específicas de lo que tenga que ver con enfermería, algo sencillas para que no haya mucha complicación y puedan ustedes pasar sin ningún problema, ¿sí? Si no tienen ninguna pregunta, eso es todo. Espero verles en una próxima clase. Para mí siempre es un gusto. Que tengan una buena noche y que pasen muy bien. Gracias, licenciado, por impartirnos sus conocimientos. Esperamos encontrarnos en otra clase. Gracias, Yadir. Una buena noche con todos, ¿sí?